Cuando las personas tienen una inversión financiera, lo que quieren es un retorno. Pero cuando tienen una inversión emocional, lo que quieren es contribuir. Estoy completamente de acuerdo con las palabras de Simon Sinek. Y también estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Mark Horstman. Las personas y su comportamiento son lo que entregan resultados a la organización. No los procesos, no los sistemas, no las estrategias, no las máquinas. Las personas. Y hoy tenemos con nosotros a 3 cracks que nos vienen a hablar de eso. De personas, de procesos, de sistemas, de layoffs, de diversidad, pero sobre todo, de personas. Dale, vení, acompáñame a este nuevo episodio del podcast de Chimichurri Code. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Chimichurri Code, un espacio donde vamos a charlar con la crème de aquellos que crean productos digitales y que nos vienen a contar cómo es su día a día, los problemas que se encuentran, sus inquietudes, pero sobre todo, que es para ellos trabajar en equipo. Mi nombre es Nicolás Patarino, @npatarino si me buscas por las redes, y es un placer enorme estar acá con todos ustedes. Pero lo que más placer sería es que me metas una seguida en Twitter, una compartida en YouTube, una me gustía en tus plataformas de podcast de confianza y una spameada de este episodio a alguna compañera o compañero de trabajo, alguna amiga o algún amigo al que le guste, yo qué sé, la consultoría de calidad, la innovación, Agile o yo qué sé, la diversidad. Tengo que reconocer que hace unos años solo conocía a la empresa porque era donde trabajaba una de esas personas que tantos desarrolladores y desarrolladoras conocemos muy bien, Martin Fowler. En mi defensa tengo que decir que es que no llegaron a España hasta el 2016 más o menos, pero ahora en el 2023 son una de las empresas referentes del sector, una de las 4 o 5 consultoras que se alejan bastante de ese velo de... Bueno, ya sabemos todos lo que pensamos de aquellas consultoras. Además, hoy vamos a poder descubrir de primera mano si son una consultora donde se prioriza a las personas o donde la facturación y la rentabilidad está por encima de la calidad del laburo y de la vida de los empleados. Con esto ya les di un montón de pistas, aunque bueno, la mayor pista es el título del episodio que ya lo vieron. Pero bueno, le damos la bienvenida a 3 cracks del equipo de People de ThoughtWorks. Y empezamos dándole un caluroso saludo a Elizabeth Rice. Buenas tardes, Elizabeth. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, encantado de estar aquí. Che, ¿cómo preferís que te llamemos? ¿Elizabeth, Eli? Eli, todos me conocen por Eli. Dale, entonces Eli para nosotros también. Che, estuve cotilleando un poquito el LinkedIn de los invitados y con Elizabeth me morí de envidia. No solo por toda la experiencia que tiene, sino porque habla 5 idiomas. ¿Eso es así? Sí. A ver, hablo italiano, español, inglés, alemán y bueno, también un poco de holandés. Increíble. Y a mí incluso a veces me cuesta que me entiendan en español. Pero bueno, muchas gracias por venir a charlar conmigo, te lo agradezco de corazón. Y ahora presentamos a Elena Durán, a quien yo no conocía, pero ya le tenía cariño porque también cruzó el charco como yo. Y lo hizo desde mi patria hermana, Uruguay. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy contento de estar acá con ustedes. Gracias a vos, muchas gracias por venir. Y para cerrar el círculo, le damos un abrazo virtual a un amigo, a Javier Sordo, una de esas personas a las que en cuanto conoces empezás a admirar. Buenas, Javi, ¿cómo estás? Hola, encantado Nico, y con esta introducción, pues más todavía de estar aquí contigo hoy. Elizabeth, Elena, Javi, de verdad, muchas gracias por venir a charlar conmigo y muchísimas gracias por anticipado por todo lo que nos van a contar. Antes de pensar a charlar un poquito sobre cómo es trabajar en el equipo de People de ThoughtWorks, estaría bueno que nos cuenten un poquito qué es ThoughtWorks, además de donde trabajan ustedes y Martin Fowler. ¿Quién es la más veterana de aquí? Yo creo que es Eli, ¿no? Eli, vale, pues venga. Pues bueno, para contar qué es ThoughtWorks, no sabría por dónde empezar, pero tengo que empezar por algún lado. Y quizás lo que podría transmitir es como antes yo trabajaba en selección, en recruitment, siempre se me hacía difícil como resumir en pocas palabras qué era ThoughtWorks. Pero para decirlo en pocas palabras, es una consultora de software y una parte que para nosotros es súper importante es sobre todo la calidad con la cual se trabaja. Y para mí una cosa muy importante, sobre todo viniendo del equipo de People, es el trato con las personas, que son una cosa prioritaria. Entonces intentamos balancear
mucho la parte tanto de calidad del trabajo, de desarrollo, pero también la calidad de trato con las personas y seguimiento que hacemos con las personas. Entonces, hay siempre este balance entre las dos cosas y Thoughtworks, bueno, es una empresa que es muy conocida por lo que decías antes, por las metodologías ágiles. También el nombre de Martin Fowler es súper conocido, pero hay un montón de otras personas muy relevantes en el sector que también trabajan en Thoughtworks. Y creo que realmente nuestro trato diferencial de otras empresas o de otras consultoras es el hecho de trabajar con calidad, pero como decía antes, también las personas que trabajan con nosotros. Realmente cuando recibimos feedback de clientes y tal, siempre es un trato diferencial. El tema de nuestras personas, de las personas que trabajan en Thoughtworks, cómo trabajan también en cliente y qué tipo de ambiente también consiguen crear con las personas con las cuales trabajan en cliente. Y eso creo que es maravilloso, que por eso también hay una diferencia entre lo que se llaman recursos humanos y el equipo de talento. Por eso nos llamamos equipo de talento, también por ese trato de que para nosotros es cómo desarrollar talento y cómo hacer que las personas estén bien trabajando en Thoughtworks y también dentro de los clientes. Me parece increíble y además me creo que va a ser súper interesante poder charlar de cómo, porque bueno, crear una cultura dentro de una empresa es muy complicado, pero bueno, al final se puede hacer porque estás dentro de una empresa. Pero llevar esa cultura más allá a los clientes a los que vas y demás, creo que eso es un reto muy, 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 muy difícil, muy, muy interesante, que bueno, que podemos ir charlando un poquitito dentro de todo el episodio. Yo hay una cosa, Nico, precisamente. Sí. Justo quería decir que precisamente con eso, lo de los valores, que es muy interesante porque nosotros, aparte obviamente de llevar procesos de transformación, de digitalización, de desarrollo a nuestros clientes, creo que hay muchos en los que intentamos transmitir nuestras formas de trabajo, nuestras prácticas, que en el fondo son nuestros valores. Y una cosa que es muy curiosa, yo creo que de Thoughtworks en ese sentido, es que muchas veces cuando tú trabajas en una consultora, la gente se siente muchas veces, yo he escuchado mucho, es que me siento más del cliente que de la propia compañía, ¿no? Y aquí hay una vinculación con Thoughtworks brutal, y porque yo creo que se comparten muchísimos esos valores, los valores que transmitimos en nuestro día a día, que realmente no son los típicos valores que se ponen ahí detrás en una pared y tal, sino que se aplican o se intentan aplicar en el día a día, ¿no? Y yo creo que eso se nota muchísimo en primero, el compromiso que tiene la gente con la compañía y en esa pasión en transmitir esos valores, que yo creo que también es una de las cosas que aprecian muchos de nuestros clientes, sobre todo en procesos de transformación que van más allá del software, sino que muchas veces son procesos de transformación cultural, de formas de trabajo y bueno, cosas por el estilo, ¿no? Y esos valores, ¿cómo se hace para que realmente lleguen a la gente, ¿no? Y que no se queden en el acerca de nosotros dentro de la página web? Pues yo creo que lo aplicamos desde el día a día. Yo creo que a mí me sorprendió mucho, o sea, esto inicia desde el proceso de selección, en que hacemos una selección muy cuidada, en la que vemos que dentro de tener un equipo muy heterogéneo que se favorezca, que efectivamente hay una cierta alineación o bastante alineación con los valores de la compañía, hasta el proceso de onboarding en el que se hace mucho hincapié, oye, estos son nuestros valores, estas son nuestras formas de trabajar, y yo creo que se predica mucho con el ejemplo, ¿no? Y la gente lo vive mucho. Entonces, es verdad que aquí la gente los vive, los siente, y en general se comparte muy mucho esas formas de hacer, ¿no? Y entonces es casi como un movimiento, diría, natural. Primero porque quizás previamente ya ha habido una prealineación de esos valores. Entonces, la gente se siente cómoda a la hora también de exponerlos y de practicarlos en el día a día, ¿no? Y yo creo que todas nuestras prácticas, nuestras comunicaciones, nuestro día a día, nuestras formaciones van encaminadas a eso siempre, ¿no? O sea que yo creo que, pese a que los valores evolucionan, por supuesto, y la cultura evoluciona, creo que nos mantenemos muy fieles siempre a los mismos. Dale, si querés, ahora después vamos a entrar un poquito más en ejemplos un poco de qué se hacen en el día a día o cuáles son las herramientas que ustedes tienen para que realmente cale un poco esos valores, ¿no? Porque normalmente suele pasar que los valores están en la web y poca gente los conoce, ¿no? Te vas a los trabajadores. Yo me acuerdo que hicimos hace tiempo, cuando estaba trabajando en Idealista, hicimos
un team building y en el cual uno de los ejercicios del team building era hablar de los valores de la empresa y nadie se lo sabía. Entonces, pero después en otra empresa como en 20, todo el mundo teníamos los 10 valores como tatuados en la piel, ¿no? De cuáles eran los valores de esa empresa. Entonces te das cuenta cómo son valores, a veces se llevan, a veces no se llevan a la realidad. Pero antes de todo eso, porque estamos hablando acá de equipo de talento, de equipo de people y demás, y tal vez estaría bueno que definamos y centremos un poco cuáles son las responsabilidades y las tareas que hay dentro de un equipo de people. Porque muchas veces, o por lo menos cuando uno arranca en la carrera, suele pensar que el equipo de people, o tal vez porque antes se llamaba recursos humanos, solo se encargaba de contratar y echar a gente. Entonces, pero creo que algo más hacen ustedes. Sí, yo creo que sí. Y es muy buen punto porque yo creo que todavía tenemos bueno, de hecho tengo una amiga desarrolladora que a mí todavía me llama que somos el lado oscuro, ¿no? Y me hace mucha gracia, pero creo que tiene que ver mucho también con las culturas de empresas en las que a mucha gente le ha tocado trabajar. Pero la verdad es que aparte de contratar, que es verdad que además en ThoughtWorks, bueno, es curioso, pero el equipo de recruiting tiene bastante autonomía y de hecho es un equipo aparte del equipo de people, aunque obviamente trabajamos mucho juntos. La verdad es que cubrimos muchísimas cosas, desde las que te puedes imaginar más administrativas, de que todo el mundo cobre, de que mantenemos un espacio seguro de trabajo, compliance con la normativa, que garantizamos la diversidad dentro de la organización, la igualdad, el trato justo. Al final también yo creo que somos, y desde luego esa es la pretensión, por lo menos yo creo que debería ser de un equipo de people, de cómo potenciar a las personas que tienes dentro y el talento que tienes dentro de la compañía, bueno, pues para que realmente, por un lado, haya un win-win en ese sentido, tanto que las personas obviamente se beneficien de ese entorno de desarrollo y de crecimiento y como por otro lado la empresa a la vez se beneficia de tener un talento vivo y en crecimiento, engaged todo el rato. Entonces, funciones hay muchísimas, porque puedes imaginarte procesos de performance, de revisiones salariales, relacionados con learning and development, por supuesto procesos internos de la propia organización que hacen que todo funcione, digamos, y que tengamos procesos que sean sencillos, user-friendly para los usuarios de nuestro equipo, que al final nosotros somos un equipo de servicio. Al final somos también... Yo creo que un equipo que tiene que aportar ese valor, ¿no? Es decir, somos un equipo de servicio, ¿cómo podemos aportar ese valor de más, ¿no? Y yo creo que nosotros lo hacemos de distintas formas, pero quizás toda esa parte de crecimiento, de desarrollo, de cultivación, es algo que nosotros diría que es unas cosas que intentamos potenciar más, ¿no? Y a la vez cómo somos capaces de reconocer esa evolución, ese crecimiento también de distintas formas, ¿no? Nos ocurrirían los reconocimientos económicos, pero hay muchas formas también de reconocer ese crecimiento, evolución, pues planteando planes de carrera, planes de sucesión dentro de la organización. La verdad es que es súper amplio, ¿no? Y de hecho diría que en esas partes precisamente contratar, despedir, es en lo que menos tiempo dedicamos en nuestra vida. O sea, quiero decir, sí, en la parte de decir, trabajas de selección, por supuesto, dedicas mucho tiempo a eso, pero si no, te puedo asegurar que el equipo de people tiene un área o tiene una serie de áreas muchísimo más amplias en las que ocupamos muchísimo más tiempo. Son un montón de trabajo. ¿Cuántas personas son en el equipo de people en ThoughtWorks? Pues ahora mismo, ¿cuántas somos? Somos 6 personas. Si contamos sí, claro, tenemos, lo que pasa es que, claro, si tenemos en cuenta, bueno, nuestro equipo, digamos que tenemos gente que trabaja exclusivamente para España y gente que da servicio a España y también a otros países. Sí, entonces en total somos unos 8. No todos están dedicados al completo en España. Me sigue pareciendo poca gente para todas las cosas y todos los procesos que hay, porque todo esto que estás contando o viene hecho y uno puede utilizarlo, porque crearlo no es algo que sea fácilmente de crear, ¿no? De crear todos estos procesos, elegir herramientas, utilizarlas, configurarlas y demás, son procesos que creo que llevan bastante tiempo. Y luego si le añades también la capa más, que nosotros somos una empresa global al final, tenemos una sede en España, pero realmente también hay varias oficinas, entonces algunos procesos que tienen que estar alineados
también con otras oficinas, y entonces también tenemos que alinearnos con las directivas de Global. Entonces, también para facilitar cambios de oficinas, o si una persona quiere trabajar por un tiempo con el LTA, que es Long Term Assignment, en otra oficina de ThoughtWorks por un tiempo. Es decir, que algunos procesos que tienen que ser también estar alineados con Global. Entonces, también nosotros tenemos una idea de cómo hacerlo a nivel regional, pero siempre tenemos que tener en mente esta parte más global. Y entonces hay un equipo específico de People Global que se encarga de crear estas directrices un poco, que básicamente traduciéndolo serían goals, OKRs, que queremos que después se vayan traduciendo en todos los países, Sí. ¿no? Correcto. Lo bueno de ThoughtWorks, yo diría, es que muchas de esas políticas se crean muchas veces desde los países, o desde luego hay mucha participación de los países, ¿no? O sea, somos una empresa tremendamente colaborativa. Entonces, bueno, es un proceso que fluye entre ambas partes, ¿no? Y que yo creo que por un lado hay alineamiento global y por otro bastante respeto a la autonomía o a las características de cada país, por lo menos en el área de People. Bueno, diría que bastante en general. Eso pasa mucho. Otra cosa que quería también empezar a arrancar un poquito era cuando estaba hablando con ustedes y cotilleándoles el LinkedIn, vi que tienen un puesto, Elena y Eli, un puesto que es el de Talent Business Partner. Claro, eso cada vez lo vemos más en empresas grandes, en Telefónica o en empresas un poco más corporativas, se empieza a ver este tipo de rol, pero claro, ese tipo de rol, ¿qué significa? ¿Qué conlleva ese rol? ¿Cuáles son las responsabilidades y las tareas que tienes que desarrollar? A ver, a grandes rasgos yo creo que ahora en el equipo somos 3 y básicamente ser un partner para alguna de las cuentas grandes que tenemos en ThoughtWorks. O sea, nos lo dividimos así el trabajo. Y venimos a ser como un advisor o un partner para el equipo de liderazgo de ThoughtWorks de ese cliente. Y un poco ahí es el tema de seguimiento de las personas, no solo de performance, sino de career development, de cómo está realmente la gente, cómo está la moral. Un poco también de hacer los health checks de las cuentas, ¿no? No es que los hacemos nosotros, los hacen, programas que tenemos específicos para eso, pero hacer el seguimiento y ver qué acciones se pueden tomar dentro del contexto de esa cuenta para que la gente esté mejor, más contenta y bueno, para que vean que su carrera, digamos, está cobrando un sentido, ¿no? Dentro de ese cliente. No sé, Eri, si me estoy dejando alguna pata importante. A ver, como decía Elena, hay muchísimas tareas para nosotros. El objetivo principal es que la gente esté contenta, esté bien, que tenga un path de su carrera que sea relevante. Luego también hay una parte que para nosotros es sobre todo ahora no me sale en español, pero es de enablement, ¿no? Dentro de los equipos también ofrecemos bastante apoyo también a los líderes o a los miembros más seniors dentro de los equipos para poderles ayudar, sobre todo en algunas situaciones complejas que puedan tener en los equipos, que también tienen que ver con temas de personas. Luego tenemos también métricas que tenemos siempre que mirar relativas al equipo de People, como comentaba Javi, tema de igualdad, tema de diversidad interna. Y bueno, hay muchísimas tareas donde estamos metidos, pero realmente el hardcore de nuestro rol creo que es también solucionar todas las problemáticas que puedan haber en equipos con personas y también poder facilitar una toma de decisión dentro de los equipos. Y también hacemos formaciones, facilitamos también material para que los ThoughtWorkers puedan tener las herramientas al final de tener ciertas conversaciones o resolver el problema, pero nosotros también estamos ahí de apoyo para que puedan saber cómo moverse en ciertas situaciones y que nunca se sientan solos al final. Todo esto está un poco relacionado entre el equipo de People con el resto de integrantes de ThoughtWorks, pero también tienen relación con facilitan esa comunicación también con los clientes.
Si son un punto de apoyo para ellos o no, o ellos simplemente hablan con los líderes del proyecto. No, hablamos sobre todo con los líderes del proyecto, es decir, que no estamos involucrados también a nivel de cliente, pero realmente cuando me ha pasado con un cliente en específico que tenía curiosidad por el rol de Talent Business Partner, y cuando le empezamos a explicar, también nos dijo, bueno, estaría bien tener algo así también dentro de nuestra empresa, es decir, que creo que es un rol que tiene mucho valor. Lo que pasa es que como es un rol de conexión también con varios otros equipos, a veces puede ser más difícil tener una granularización de lo que estamos haciendo. Algún ejemplo, lo que comentaba Elena también de planes de carrera, de Learning and Development. Al final nosotros lo que tenemos que hacer para entender, por ejemplo, qué personas poner en un programa es tener el input de los equipos del cliente. Luego entender cuál tipo de criterios hay para ciertos planes de formación y, por ejemplo, en estos casos, ayudar al equipo de Learning and Development a tomar una decisión. Entonces, somos un poco conectores también con otros equipos. Muchas gracias, Eli y Elena, por contar un poquito de las cosas que ustedes hacen. Y ahora Javi. Javi, no lo hemos dicho antes, pero es el head del equipo de People. Y creo que muchas veces uno se pierde o uno no sabe cuáles son las responsabilidades de un head. ¿Qué hace en este caso el head del equipo de People? Bueno, buena pregunta. Yo creo que al final, a ver, ¿qué hace cada empresa? Las cosas se hacen de formas diferentes, ¿no? Y eso lo aprendes cuando cambias de organizaciones. Pero bueno, yo obviamente, bueno, pues me toca un poco coordinar un poco al equipo y gestionar un poco la estrategia. Y es decir, oye, ¿cómo garantizamos de determinada manera, junto con el equipo, que la estrategia a nivel de compañía también se ejecuta en la parte que nos toca, la parte de People, ¿no? Yo pertenezco también al equipo de liderazgo del país, de España, de manera que, bueno, pues parte de mi tiempo lo dedico también a coordinar o a gestionar o a decidir la estrategia que va a seguir España, en este caso como ThoughtWorks, obviamente con la parte de dirección que podamos tener de directiva global, pero sobre todo también dentro de la autonomía y hacia dónde viaja en la trayectoria o el camino de ThoughtWorks de ThoughtWorks España. Y al final yo creo que también mi rol es mucho, bueno, pues garantizar que tenemos un equipo autónomo que funciona, y yo siempre intento por lo menos seguir un poco la figura esa del que se llama del servant leader, ¿no? Es decir, oye, pues vosotros tenéis autonomía para hacer estas cosas, de hecho el equipo decide conjuntamente cómo aterrizamos parte de los objetivos estratégicos y los convertimos en iniciativas, y mi rol es un poco, estoy ahí un poco para ayudar, ¿no? Es decir, ¿qué soporte puedo dar o cómo puedo empujar determinadas iniciativas? También tengo mucha conexión con Global, ¿no? Y ahí es, oye, pues desde la parte de People, ¿qué cosas hay que empujar? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas hay que seguir discutiendo con Global para integrar? ¿O cómo desde España podemos influenciar a determinadas políticas de la organización a nivel de People? Entonces, mi rol es un poco mixto. A la vez yo todavía me gusta estar estoy muy en el día a día y me gusta estar. De hecho, yo, por ejemplo, sigo ejerciendo de Talent Business Partner para algunas cuentas porque me gusta, también porque al principio, bueno, pues porque no éramos tantos en el equipo, pues también hacía falta. Entonces, bueno, me toca un poco de todo. Quizás la parte en la que tengo una mayor involucración es en la parte de todos los procesos de Performance Review, Grade Review y revisiones salariales, ¿vale? O sea que, digamos, esos procesos son los que tengo mayor involucración, sobre todo en, bueno, pues la parte de toma de decisiones, el diseño de los procesos y coordinación con el resto del equipo de liderazgo. Pero bueno, la verdad es que es una mezcla de todo. Al final intento estar un poco en todo y a la vez en nada, ¿no? Porque, como digo, el equipo es súper autónomo y cada vez hemos desarrollado capacidades como para que esa autonomía exista como tal. Pero sobre todo para mí es en parte esa parte estratégica, pues tener esa disposición para poder apoyar al equipo donde se necesite y cuando se necesite. Y entonces esas estrategias, no sé si se pueden contar alguna de ellas como para poner un poco de ejemplo, y ustedes cómo agarran una estrategia que viene como desde People Global y la aterrizan a través de OKRs e iniciativas.
Mira, por ejemplo, quizás una de las más claras de las que lógicamente se pueden compartir. Nosotros tenemos y además lo digo siempre porque ahora está de moda y muchos quieren figurar ahí y otros lo hacen porque lo creen realmente, con el tema de la diversidad, ¿no? La diversidad es casi un principio fundacional de ThoughtWorks, ¿no? Nosotros entendemos la diversidad en distintas áreas. Y es verdad que hay objetivos claros de global, de hacia dónde tenemos que caminar. Pero es verdad que luego cada país, en función de sus circunstancias, de su realidad social y demás, enfoca la diversidad desde distintos puntos, ¿no? Nosotros desde hace tiempo tenemos el objetivo en diversidad de mujeres, ¿no? Entonces ahí nosotros tenemos un objetivo a medio plazo de conseguir en la parte tecnológica, en la parte tecnóloga, mejor dicho, de tener un 50%, al menos un 50% de mujeres en puestos de tecnología y además, bueno, pues también conseguir un buen balance en números también en determinados niveles de seniority, ¿vale? Seniors, leads, principals dentro de la organización. De manera que nosotros tenemos ese objetivo como tal. La forma de llevarlo a cabo es una decisión nuestra. Nosotros conocemos nuestro mercado, nuestra realidad y a la vez es, bueno, ¿cómo vamos a implantar eso? Y además no lo hacemos nosotros solos, o sea, tenemos que coordinar con el equipo de recruiting, o tenemos que coordinar con el equipo de diversidad e inclusión. Entonces, al final, nosotros decidimos cómo implementar esas medidas. Y en función de las necesidades. Por ejemplo, tenemos una necesidad más que una necesidad, queremos incrementar el número de personas, de mujeres líderes dentro de la organización. Oye, ¿qué creemos que podemos hacer para fomentar eso, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí es un rol muy importante de los Talent Business Partners de desarrollar iniciativas específicas, y si quieres hablar de alguna, Eli o Elena te pueden hablar de ellas, para fomentar precisamente ese cómo empoderamos, facilitamos esa transición de mujeres que igual ocupan posiciones de senior y que están evolucionando, están en la trayectoria para ser líderes dentro de la organización. Qué bueno. Estaría genial si Eli o Elena nos pueden contar un poquitito de algunas de esas iniciativas que están trabajando. Sí. A ver, tenemos un programa que en realidad se llama TLDP internamente y es una forma, digamos, de empoderar o de seleccionar, no solo a mujeres en este caso, pero tratamos de meter un empujón más ahí, en mujeres que quieran crecer a puestos, por ejemplo, de tech lead, ¿no? Y es bastante intencional, es decir, porque el input tiene desde estos equipos de liderazgo de las cuentas, que tienen insights, que saben cómo también apoyar a la gente a nivel interno y a las mujeres a nivel de cuenta, ¿no? Cómo podemos hacer para incentivarlas a tomar este desafío y también luchar muchas veces con, no sé, imposter syndromes que pueda haber o quizás con no esas misconceptions a nivel de estoy preparada, estoy realmente lista, cuando en realidad vemos que sí. Y creo que el TLDP da un empujón en ese sentido, ¿no? Más en lo que es soft skills, ¿no? Y cómo liderar equipos en ThoughtWorks y todo eso. Y esa iniciativa, un poco más en profundidad, ¿qué hace? Lo que hace es, si ustedes detectan que hay una chica que es senior y que tiene esas dotes y ese liderazgo que ustedes quieren potenciar, ¿cómo lo abordan? A ver, se aborda primero a nivel también de preguntar, ser intencional y también ellas mismas se pueden nominar. Es decir, es algo que es como both ways, ¿no? O sea, nosotros no vamos a presionar a nadie, pero también vamos a estar con el ojo puesto, es decir, sabemos y queremos desarrollar nuestro talento, o sea, no es que somos ignorantes con lo que pasa en los equipos, al contrario, pero sí, es una forma de autonominarse y también tener el backup de la cuenta de, check, esta persona está preparada y lista para que quizás en el siguiente engagement, en el siguiente proyecto, pueda estar en un rol de tech lead o pueda empezar con un secondary, si es lo que necesitamos, y después pueda seguir a tech lead. Así que es algo bastante mutuo y transparente y que se habla. No es que tampoco andamos señalando vos sí, vos no, o sea, no. Qué bueno. Y acá yo tengo la pregunta o la duda un poco de qué pasa con los clientes, ¿no? Porque al final ustedes también, toda la necesidad de talento que tienen depende de las necesidades que tengan los clientes que ustedes tienen. Y
¿cómo hacen o cómo son capaces de transformar también en ese ámbito, ¿no? Porque yo imagino que habrá empresas, y seguramente las hay muchísimas, que digan, no, yo no quiero que venga una tech lead, prefiero que venga un tech lead y demás. ¿Cómo hacen ustedes para luchar un poco contra esa inercia del mercado? La verdad es que creo que nos hemos encontrado con todo lo contrario. Es decir, que ahora con el tema de diversidad es, como decía Javi, está siempre más de moda. No me gusta decir de moda, pero realmente es algo que se ve que es algo que le gustaría mucho tener a las empresas. Normalmente las empresas nos contactan también porque, entre varios motivos, también porque saben que tenemos equipos diversos. Y lo que estamos viendo que pasa es que muchas veces Thoughtworkers van a trabajar con cliente y se sorprenden porque después de que trabajas un tiempo con un equipo muy diverso, quizás empiezas a trabajar con un equipo que no es tan diverso y te puede chocar, pero realmente luego lo que nos transmiten los clientes es toda la parte enriquecedora de tener un equipo diverso, lo que conlleva. Es decir, también puedo hacer un ejemplo en la parte de design de páginas web. Cuanto más el equipo diverso, cuanto más puedes entender tus users, porque al final tus users también son muy diversos y Claro. en hacer, por ejemplo, aplicaciones de software, muchas veces yo como mujer veo que algunas no están tan diseñadas también para mujeres. ¿Por qué? Porque detrás quizás hay otro tipo de equipo que lo está desarrollando. Entonces, realmente eso es algo que nos piden los clientes. No es algo que rechazan, sino todo lo contrario. Yo, por añadir algo, te diría, Nico, así siendo bastante tajante, no, o sea, no puedo hablar por todo Thoughtworks mundial y insisto, trabajamos en los 5 continentes, hay mucha diversidad cultural ahí. Yo te diría que si alguien nos viene con una petición como la que decías, rechazaríamos al cliente directamente. Además, va claramente y diametralmente en contra de... Nosotros tenemos un código de conducta muy enfocado a distintas cosas, pero sobre todo a garantizar ese entorno diverso, seguro y demás. Entonces, yo te digo, es algo que no aceptaríamos y que iría diametralmente en contra de lo que creemos y de nuestro propio código que tenemos que aplicar en todas las circunstancias, no solo internamente, sino también con los clientes, tanto en la relación que tenemos nosotros con ellos como ellos con nosotros. De manera que no sería difícil. Otra cosa es que te planteen alguna duda y tú les intentes convencer del por qué, pero si hay, desde luego, hay una negativa directa, no trabajaríamos con ellos. Qué bueno, qué bueno. Y así porque bueno, también quiero aprovechar que estamos acá los 3 con Thoughtworks, que lo que ustedes dicen, que viene un poco parte de la diversidad ya incrustada en el ADN de la empresa. ¿Qué son las cosas que tal vez ustedes creen que Thoughtworks hace, o ustedes o la empresa en general, que diferencia a otras empresas que están intentando y no consiguen tener esa diversidad? Yo creo que es la parte de inclusión, porque en una empresa puedes tener toda la diversidad que quieres, pero al final si no hay una parte de inclusión también, este talento lo vas a perder o también no va a ser un talento productivo. Entonces es muy importante también cuando se tiene un equipo diverso poder tomar acciones también para que sea inclusivo. Y también nosotros muchas veces nos planteamos, nos cuestionamos en el equipo de People, ¿realmente estamos siendo suficientemente inclusivos con todos? Porque aquí estamos hablando de género, pero hay muchas más diversidades que podamos tener, tanto a nivel cultural como de otros aspectos. Entonces, siempre intentamos mirarlo desde una perspectiva de, si tú eres parte de una diversidad, por favor, dinos lo que necesitas, porque así podemos ver cómo poderte ayudar, porque quizás yo no he vivido tu diversidad, entonces no puedo saber lo que puedas necesitar. Y para nosotros, tener diversidad no es un minus, todo al revés, es una manera de poder aprender diferentes maneras de trabajar, diferentes maneras de ver las cosas y realmente ayudarte tanto como profesional, pero sobre todo como persona.
Eso es algo que además me gusta mucho porque creo, la verdad que no me acuerdo si fue Javi o Natalia en su momento cuando trabajábamos juntos en Twenty y me dijo la frase de que recursos humanos, en ese entonces llamábamos recursos humanos todavía al equipo de People, que ahora sí que se llama equipo de People, Pero no hay pero nada que dijo malo, que el equipo de recursos humanos lo que se encargaba era de pensar en los empleados que no estaban del otro lado, como antes decía, del lado oscuro. Era, no, nosotros lo único nuestro mayor goal es que ustedes puedan estar en la empresa y puedan estar bien. Entonces, a mí como que ese fue un momento que me cambió un poco el chip de cómo mirar al equipo de talento. Eso fue algo súper interesante. Yo ahí decir una cosa, porque en el fondo es una visión genuina y es verdad, lo podía haber dicho Natalia o lo podía haber dicho yo, la verdad. Pero es verdad que es así, pero si lo piensas también desde un punto de vista práctico, es decir, nosotros también somos, como todas las partes de la organización, responsables de tener un negocio que sea exitoso, que sea rentable, por supuesto, ¿no? Pero invirtiendo y cuidando a las personas, y desde luego en un negocio como el nuestro, desde luego no se me ocurre mejor aporte que pueda hacer el equipo de People que intentar cuidar y alimentar todo eso, ¿no? Para crear, pues eso, pues desde un entorno diverso, un entorno seguro, un entorno enriquecedor, ¿no? En la parte que nos toca, aunque muchas de las funciones son transversales y tiene que cumplir toda la compañía hacerlo. De manera que sí, que es nuestro objetivo, pero que si lo piensas, tiene que estar muy vinculado y está muy vinculado al éxito del negocio. De manera que, lo digo porque muchas veces, cada vez más los equipos de People hablan del negocio, y es verdad, o sea, tenemos que ocuparnos de que el negocio vaya bien, pero lo podemos hacer precisamente teniendo en cuenta y cuidando todos esos aspectos también de la gente que trabaja con nosotros, ¿no? Y para nosotros es muy importante. Yo creo que nosotros intentamos poner a la gente en el centro. Es verdad que antes decías, anteponemos a la gente a los resultados. Una cosa no va a ser la otra, ¿vale? O sea, eso seguro. O sea, que por supuesto tenemos que tener un negocio rentable y sostenible, pero obviamente priorizando y teniendo en el centro a la gente. Exacto, sí, y bueno, y eso si querés después también podemos, bueno, si queremos, ¿no? Porque seguramente lo tenemos aquí sobre la mesa que vamos a hablar, y de eso también va un poco de los layoffs, ¿no? Que haya layoff en una empresa no significa que después la empresa no se preocupe por sus empleados, ¿no? Al final son circunstancias que pasan en el cual, pues, debido a unas determinadas necesidades de negocio o de resultados o de lo que sea, pues se tiene que tomar una serie de decisiones. Pero si volvemos un poco más a lo que estaban diciendo ustedes de eso, de apoyar a las personas y demás, podemos hablar un poquito de la carrera profesional, ¿no? De cómo desde el equipo de People se ayuda y se promueve ese crecimiento profesional. Imagino que en ThoughtWorks, como en muchas otras empresas, tienen evaluaciones de performance. ¿Cómo suelen ser esas evaluaciones de performance? Primero, yo creo que tenemos la ventaja y corremos con que ThoughtWorks es una empresa que te permite crecer y dirigir un poco tu carrera donde querés. Y no es tipo un eslogan, sino que realmente lo veo. En mi caso, por ejemplo, yo estaba en otro equipo, bueno, en Recruitment, que es parecido, y me vine a People por deseo, por poderlo expresar, porque un poco yo me determiné a que eso pasara. Pero pasa también en el área de, no sé, gente que está en Operations y cambia a Professional Services. O sea que eso se da y ya nos da como, bueno, una base muy amigable para diseñar tu futuro y lo que sea dentro de ThoughtWorks. Y después a nivel de performance, tenemos herramientas internas en este caso que nos permiten realizarlo y yo creo que algo bueno y algo malo que tenemos es que hay una cierta libertad, ¿no? En bueno, cuánto tiempo la gente dedica a esas herramientas que a veces son un poco engorrosas y que a veces, no sé, necesitarían un poco más de organización, pero bueno, por lo general están marcados en 2 momentos en el año, ¿no? Que tenemos esas evaluaciones de performance. Hay gente que las puede hacer de ciclos más cortos, más largos, y ahí es donde está un poco la dificultad, ¿no? Qué tan perezosa a veces la gente, ¿no? Para tener los ciclos al día, llevarlo todo en orden. ¿Y cómo funciona ese? Es decir, como decís que eso, como llevarlos al día, significa que es un proceso que no es puntual, no es como a veces suele pasar en algunas empresas, que tenemos ahora el periodo de evals, entonces tenemos que todos estar dando feedback en un periodo de 2 semanas a gente que nos han solicitado y demás, o como según entiendo es algo un poco más continuo. ¿Cómo funciona?
Yo ahí por aportar, mira, nosotros tenemos como dos herramientas que están conectadas, pero que son diferentes en relación a lo que decía Elena. Y son dos herramientas internas. Una que se llama Pathways, que básicamente es como una autoevaluación de tu situación actual y también una visualización del tú del futuro, ¿no? De manera en la que tú eliges y autoevalúas con ayuda de gente en qué momento te encuentras, hacia dónde quieres ir y en qué cosas tienes que trabajar, ¿vale? Digamos que eso es una base, que es una herramienta que tú utilizas y evoluciona y está conectada con la herramienta de performance, ¿vale? Y esa herramienta de performance, tú tienes, obviamente, abres unos ciclos que duran un tiempo en el que tú preseteas con gente que trabaja a tu alrededor cuáles son los objetivos en los que vas a trabajar, de acuerdo, obviamente, a, bueno, pues eso, al futuro en el que te ves, también al rol que tienes y demás, pues seteas unos objetivos y trabajas a lo largo del tiempo en esos objetivos. Y te marcas, hay periodos cada cierto tiempo en el que tienes que hacer check-ins, en los que tienes que reevaluar los objetivos, hablar con compañeros, pedir feedback a tus líderes, de manera que es un proceso constante. Ahora bien, no vamos a engañar, Nico, esto no es un proceso que en general le salga muy natural a la gente. Aunque tiene beneficios y está pensado fundamentalmente en el desarrollo y en el crecimiento de las personas, cuesta, ¿vale? Cuesta naturalizar el proceso. Cuesta pensar, sentarte, pensar en lo que vas a hacer, en hacerlo continuo, porque luego tienes otras muchas cosas, ¿no? Tienes tus proyectos, tienes tus cosas, tienes, bueno, muchas cosas que... Entonces no es un proceso natural y sí que hay que cultivar mucho que la gente utilice estas herramientas, pero porque al final, digamos, el beneficiario es la persona que lo utiliza, ¿no? No nadie más en este caso. Y sobre todo porque en nuestro caso, aunque siempre hay una conexión entre, más o menos, entre el performance y demás, no es el performance y las evaluaciones salariales o las revisiones salariales, no es necesariamente el elemento más definitorio de las revisiones salariales, ¿vale? De manera que tenemos que hacer mucha venta, mucha formación que hace el equipo también de Talent Business Partners de esos procesos de performance, de utilizar nuestras herramientas y de los beneficios de las mismas. Pero bueno, es un proceso y es un proceso que sobre todo si no lo tienes implantado en tu organización, lleva su tiempo. Por lo menos que ruede y que funcione solo. La parte de la performance, dijiste ahí un poco que va relacionada con el tema de incrementos salariales, incluso promociones y demás. Relativamente, ¿vale? Es decir, nosotros al final, obviamente un buen performance quiere decir que estás evolucionando, que estás creciendo, que te estás desarrollando, pero no lo conectamos, no hay una conexión directa, o sea, no hay una traslación directa de un resultado de performance y tal, porque al final tú, como digo, y como aquí tiene que ver mucho, sí, con unas expectativas que hay en función de tu rol o del nivel de seniority que tengas, pero también tiene que ver mucho de los objetivos de performance con el momento en el que te encuentres y con la evolución que decíamos que tú quieres tener. De manera que no hay una traslación directa entre una cosa y otra. De hecho, nosotros a día de hoy intentamos separar un poco las dos cosas. Obviamente, un buen performance puede ser indicativo de otras cosas buenas y de otro crecimiento, pero son procesos con un cierto link, pero que en nuestro caso no ligamos 100%. Entiendo. Y así como no está ligado 100% a una promoción, por ejemplo, sí que puede estar ligado una baja performance a toques de atención, a creación de planes y demás. ¿Cómo funciona eso en ThoughtWorks? Conozco muchas empresas que un toque de atención, ojito, una alta performance, un toque de atención, dos, ojito un poquito más, y ya a partir de ahí es cuando ya entra recursos humanos, se empieza a crear un plan, y si no, hay puerta, ¿no? ¿Cómo funciona eso en ThoughtWorks? Yo creo que la parte más importante es entender el por qué hay una performance de ese tipo. Entonces, hay que entender primero todo el entorno, dónde está esta persona dentro de su recorrido, en qué cliente está trabajando, cuáles son las circunstancias, pero sobre todo para nosotros es poder dar un apoyo. Entonces, cuando hacemos unos planes, los hacemos también con los líderes dentro de la cuenta que tienen impact, que tienen la visión también de cómo está trabajando esta persona. Pero a mí no me gustaría definirlo como sí, son toques de atención, pero sobre todo es una ayuda para la persona para poder ser exitosa. Entonces, la perspectiva es cómo podemos ayudarte para que tú tengas éxito dentro de la empresa. Luego,
puede ser que lamentablemente quizás no haya un fit con la empresa, con las maneras de trabajar, pero no, eso no quita que tú quizás en otra empresa puedas ser súper válido o súper buen profesional. Es decir, que para nosotros es ver si hay un encaje entre tú con tu performance y lo que somos nosotros como empresa en ThoughtWorks. Entonces siempre viene de una intención de ayuda, de poder soportar, porque también una persona que tiene baja performance a veces no se siente tan a gusto en el día a día del trabajo porque sabe que no está aportando tanto como debería. Entonces el objetivo es sobre todo tanto para nosotros como empresa, pero también para la persona, para que pueda desarrollarse de la mejor manera posible a nivel profesional. De hecho, los Performance Improvement Plans, como los llamamos nosotros, normalmente son exitosos. Hay muchos casos en los cuales tienen éxito, sobre todo por eso, por poder tener estas conversaciones en un momento, desde un primer momento, no dejarlas ir demasiado en el tiempo, porque quizás luego esta situación se pueda hacer una bola, y tener estas conversaciones al principio ayuda mucho para poder tener estos planes y para que la persona tenga más margen para desarrollarse. Porque si ya tienes estas conversaciones con el equipo de People cuando ya es tarde, pues ya no tienes margen para mejorar, porque la situación se ha desarrollado tanto que no hay margen para tener un Performance Improvement Plan. ¿Y cuándo arranca ese Performance Improvement Plan? Es decir, primero hay una primera evaluación de performance en la cual hay un underperformance que el manager es el responsable directo para trabajar con ello, o directamente arranca el Performance Improvement Plan. No, nosotros en ese sentido lo que hacemos nosotros también, y los Talent Business Partners sobre todo, es nosotros hacemos un tracking o seguimos un tracking y mapeamos a la gente de una manera constante. No tenemos que esperar ni esperamos necesariamente. De hecho, es raro cuando si lo vemos al final de un proceso de performance, o sea, de un ciclo de performance normal, es que algo ha fallado, algo no hemos identificado antes. Entonces, no, normalmente lo cogemos mucho antes. Y un poco por lo que decía él, porque queremos ofrecer ese apoyo, ese feedback antes. Y por eso también sí que es verdad que es importante para las empresas no tener este seguimiento constante de la performance, ¿no? Y que esto de las sorpresas al final de los ciclos es algo horrible, ¿no? Imagínate a alguien que de repente piensa que lo puede estar haciendo fenomenal y porque no ha recibido el feedback suficiente y en realidad no se está viendo eso por otra parte, ¿no? Entonces nunca esperamos a que eso a que se cierre un ciclo, ¿no? Y si ha pasado eso es que algo ha fallado en el proceso. Eso está y de hecho nosotros bien. nos involucramos desde el día 1, o sea, People ahí se involucra desde el día 1 con los equipos y ayuda a elaborar los planes a los equipos, ¿no? Y vemos que, de hecho, qué otras herramientas de soporte dentro de la organización podemos ofrecer a esa persona en función de sus necesidades individuales. Entonces entiendo que también trabajan como muy codo a codo con los managers, ¿no? O por lo menos a través de esta herramienta hacen un seguimiento de todo lo que van los managers imputando dentro de la herramienta. Y cuando ustedes detectan algo, detectan que, yo qué sé, el típico caso de que hay una persona que si en un equipo se mueven, por decirte de alguna forma, 10 puntos al sprint y hay una persona que lleva un par de sprints o 3 o 4 moviendo 2 puntos, ¿ustedes cómo actúan ahí? ¿O cuándo actúan, por ejemplo? Yo creo que depende un poco de la situación y del momento. Como digo, no es que vayan esas herramientas, que además nosotros tenemos conversaciones mensualmente, normalmente, con los líderes de las cuentas en cada equipo o en cada cuenta, de manera que tenemos ese feedback constante. Y ahí sabemos y traqueamos si son situaciones puntuales que pueden ser gestionadas dentro del propio equipo o dentro del propio cliente, de la cuenta, quiero decir, o si necesitamos intervenir más allá, ¿vale? Y hacer algo más serio, como lo que hablábamos de un Performance Improvement Plan o otro tipo de medidas. De manera que, como digo, es que al final es que tenemos un contacto muy directo, y yo creo que esta es la parte más importante, tener un contacto muy directo con lo que está pasando dentro de esas cuentas, ¿no? Y sabemos si alguien está funcionando, si no, si necesita apoyo en algo, si necesitamos poner un refuerzo por aquí, que igual no es un Performance Improvement Plan, oye, igual
esta persona está un poco verde en TDD, por ejemplo. Oye, ¿qué le podemos ofrecer? ¿Qué recursos internos tenemos en la compañía para mejorar en ese punto? ¿Vale? Igual ahí podemos intervenir nosotros ofreciendo una formación, un curso, lo que sea, o ayudando a gestionar la situación al equipo de liderazgo de esa cuenta. ¿Y eso lo hacen de forma directa o lo hacen detrás de bambalinas? Es decir, porque ahora mismo se me está como linkando mucho con la responsabilidad del propio manager, ¿no? Del propio manager tiene que ser el que se encarga de detectar este tipo de cosas, hacer el seguimiento, ser el que se encarga de ofrecer ese tipo de formaciones. Claro. Yo aquí diría que en ThoughtWorks la línea que es un manager, es que ya es un concepto... Sí. Digamos, confuso para nosotros. Aquí las líneas entre people y el manager o el lead están muy mezcladas, ¿no? Entonces nosotros ahí quizás vamos un poquito más allá, digo, el equipo de people de lo que se va en otras organizaciones, ¿vale? Entiendo. Pero depende de mucho, porque también obviamente depende del nivel de madurez del equipo de liderazgo que esté, del nivel de necesidades que puedan tener, de la complejidad del asunto. O sea, nosotros estamos ahí al final como un partner de ellos, ¿no? Entonces sí, en lo que podamos hacer stepping lo hacemos, en las cosas que no hagan falta no hace falta que intervengamos, pero no hay unas líneas súper definidas, sino que depende de muchas cosas. Pero sí, quizás diría que en ThoughtWorks España por lo menos tenemos un poquito más de involucración a veces con esas situaciones de lo que diría en otras ocasiones o en otras empresas. Completamente de acuerdo. E incluso creo que en muchos otros casos eso es una parte que falla o que no se hace lo suficiente o que no hay la visibilidad suficiente para hacerlo, porque siempre, incluso en empresas que tienen su equipo de people y demás, muchos managers no son conscientes de que tienen esa ayuda, de que tengo un conflicto interno dentro del equipo y entonces voy a ver cómo lo resuelvo y me leo un libro y me leo no sé qué y me miro no sé cuántos videos de YouTube, pero tal vez lo que tienen que hacer es hablar con su equipo de people, que el equipo de people es el que tiene las herramientas y tiene un montón de conocimiento dentro de la empresa de cómo poder ayudarle, ¿no? Y eso creo que sí que pasa mucho, por lo menos lo veo mucho en otras empresas. Sí. Claro, nosotros tenemos que aspirar a ser un advisor para esas personas en el área que conocemos, ¿no? Y que para muchos, y sobre todo en roles que vienen de ser puramente técnicos y tal, es nuevo para ellos. O sea, tenemos que hacer, lo que decía antes Eli, también hacer un enablement de esas personas para el futuro, ¿no? Y bueno, es lo que intentamos hacer, ¿no? Hacer un poco de guía también en esas cosas de people, que en algunos roles tecnológicos o la evolución de muchos roles tecnológicos no viene natural, ¿no? O es una cosa que a veces te encuentras, ¡pum!, me ponen aquí, oye, ahora de repente tengo gente, ¿qué hago, no? Y bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para ayudar en ese camino, ¿no? Y luego también hay un aspecto que nosotros vemos muchas situaciones en equipos y etcétera. Entonces, también muchas veces nos vienen preguntando, ¿qué harías en esta situación? ¿Has visto otros casos parecidos? ¿Cómo abarcarías este problema? Y creo que de ahí, no por presumir, pero realmente porque lo vemos en el día a día, pero realmente tenemos un conocimiento que también puede ayudar a gente que no se habla entre ellos por estar en equipos diferentes y también podemos aportar ahí. Esa perspectiva me parece genial. Y entonces, ¿en qué consiste o cómo funciona cuando ya hemos detectado que en ese equipo necesitamos, como le llamamos antes, el Performance Improvement Plan? ¿En qué consiste ese plan? Entiendo que seguramente será específico para cada caso, ¿no? Pero ¿cuándo arranca? ¿Qué es lo que se necesita hacer? No sé si hay que crear métricas o hacer ese seguimiento y para validar cuándo ha sido exitoso y cuándo no ha sido exitoso. Y luego, ¿qué pasa cuando no es exitoso? A ver, yo creo que está bastante customizado para cada caso concreto, como vos decías. O sea, no hay un modelo genérico. Lo que sí es que es muy concreto y con acciones y con un timeline. Eso es lo más importante, que varía. O sea, generalmente puede ser de un mes o puede ser de 3 meses, dependiendo de las cosas que haya consenso que necesitamos ver de esta persona para que el Performance Improvement Plan sea exitoso. Pero yo creo que ahí también juega un rol importante el liderazgo de la cuenta, en el soporte también que nos va a dar. O sea, porque no es algo que lleva people solamente, ¿no? Obviamente, nosotros ayudamos a co-crearlo juntos y todo, pero
realmente ellos tienen ownership de eso, ¿no? Y cómo vamos avanzando, qué milestones hay. Entonces, bueno, y el equipo también, obviamente, ¿no? Porque tenemos que set esta persona para el éxito y no lo contrario. Así que diría que sí. ¿Y algún ejemplo, obviamente sin poner ningún nombre ni nada, pero cómo sería un caso en el cual, hipotético, que hay un ingeniero de desarrollo que no está cumpliendo con las expectativas que tiene? Y ya hemos descartado toda la parte personal, no es ningún tema personal, familiar, de salud ni nada, sino simplemente vemos que su motivación en el trabajo no es la que estaba haciendo. Ahí creo que hay dos aspectos muy diferentes que puedan entrar en juego. Uno es un aspecto más técnico, es decir, que pueden ser, que por ejemplo en el caso de un desarrollador, una desarrolladora, puede ser capacidades técnicas. Entonces ahí podemos apoyar también con cursos, con formaciones, también cómo aplicarlo en el día a día. Y luego hay otro tipo de Performance Improvement Plan y a veces los dos pueden estar mezclados, no es que uno quita al otro, pero quizás otros aspectos pueden ser más de consultoría o partes de actitud que tiene que cambiar. Entonces ahí cambia un poco el Performance Improvement Plan, pero siempre lo que es importante también, aunque sean cuestiones más de aspectos de consultoría, intentamos que los goals sean SMART, es decir, que sean medibles, porque también cuando hay estos aspectos que son más de consultoría o de comportamiento, las personas dicen, bueno, pero yo eso ¿cómo lo mido? ¿Cómo veo que al final he logrado lo que se esperaba? Entonces, bueno, para los que no están familiarizados con este modelo, el modelo de SMART Goals es muy útil, es decir, que los goals tienen que ser para específicos, de measurable, achievable, relevant and time bound. Entonces, que también, aunque no sean aspectos técnicos, pues que sí, que yo al final del Performance Improvement Plan pueda decir, ¿he cumplido o no he cumplido? ¿Lo he logrado o menos? Y no tener esta incertidumbre también durante el proceso. Y también otro aspecto durante todo el proceso de Performance Improvement Plan es tener check-ins y momentos en los cuales tú puedas hablar con tus líderes y ver en qué punto estás. Si ya estás en una fase de mejora o menos, para no llegar con sorpresas al final. Entendido. No te he dado un caso específico, te he dado más como dos ejemplos de tipos de Performance Improvement Plan. Sí, pero bueno, al final imagino cómo podría llegar a ser esa parte un poco más específica. El problema puede llegar cuando al final de este proceso de mejora no se ha podido conseguir. Es decir, no llegamos a tener el success que estábamos buscando. Y en ese caso, ¿es despido directo? ¿Cómo se cambia de rol? ¿Se cambia de puesto? ¿Cómo se puede abordar eso? A ver, depende de las circunstancias. Puede ser que hay veces que vemos que no se ha llegado al éxito absoluto y pensemos, bueno, pero está en camino de hacerlo y se prorroga, ¿vale? Y nos centramos en las áreas en las que hay que todavía dar ese empujón para mejorar. Y si obviamente no ha habido la mejora suficiente, sí, muchas veces esto acaba en un despido, ¿no? Yo creo que antes decía él y tú decías que sí, ¿no, Nico? Muchas veces, hay veces en que una persona no está a veces en el momento en el que haya un fit entre la persona y la organización, lo que busca la organización. Y tampoco pasa nada, quiero decir, es parte de la vida. Tú puedes, yo siempre digo, puedes ser exitoso en 27.000 empresas y de repente en una no, porque cada empresa busca una cosa y cada empresa vive en momentos diferentes. Yo recuerdo que había una antigua Chief People Officer de Netflix, que ella decía que no hacían Performance Improvement Plans, que simplemente hay momentos en que hay gente que no se adapta, que ha sido muy buena para la organización en determinados momentos, pero otros en los que la compañía ha ido evolucionando y estas personas no han ido por el camino que la compañía necesitaba. No es ni bueno ni malo, pero que igual no es un momento para la compañía, ¿no? Y tomando ese ejemplo,
pese a que nosotros sí creemos mucho en el soporte y damos mucho soporte, a veces sí que entender que una persona, por las razones que sean, no está en un momento de entendimiento con las necesidades de la empresa. Y tampoco pasa nada. Y al final sacas a esa persona, obviamente ofreciéndole y tratando el caso con el máximo cariño, respeto y dignidad que toda persona merece, ¿no? Y yo lo digo muchas veces en los procesos de despidos. Es que al final te va a ir fenomenal en otro sitio, pero quizás ahora mismo tu perfil no encaja necesariamente con lo que estamos buscando nosotros, ¿no? Y no pasa nada. Habrá otros sitios donde vayas a encajar, ¿no? Claro. O igual no es tu momento, o no estás en un momento en el que el nivel de aporte que tú puedes dar coincide con el que necesita la compañía, ¿no? Sí, o incluso tal vez el proyecto en este momento no es lo suficientemente retador, motivante, y eso hace que tengas una performance que no es la que quieras, pero no porque no sepas hacerlo, sino simplemente porque ahora mismo esta empresa, mirándolo desde otro lado, ¿no? Es que no estás aportando lo que la empresa necesita o no estamos alineados en ese sentido, sino también desde el otro lado. Es decir, la empresa no te puede ofrecer lo que vos estás buscando, ya sea el proyecto, ya sea la tecnología, ya sea incluso los compañeros. Y eso es. Perfecto, entonces esto es la parte de que, bueno, que al final no, hemos tenido un Performance Improvement Plan y demás. Pero claro, si dijimos que no está relacionado la subida salarial y demás a esta performance, ¿cómo se suelen hacer las subidas salariales? Es decir, ¿cómo se tienen en cuenta? En nuestro caso, en el caso de ThoughtWorks España, nosotros, Nico, tenemos, digamos, hay unas expectativas, nuestros roles, los roles de la mayor parte de la gente que trabaja en la parte tecnológica y los grados tienen una definición de cuáles son las expectativas que debéis tener para llegar a un determinado rol y grado, ¿no? Entonces, es verdad que cuando tú creas tu performance, cuando haces tu ciclo de performance, tú te puedes encontrar en un momento u otro, puedes estar que acabas de ser promocionado, por ejemplo, a Senior Developer o una persona que esté más lista para dar el paso al siguiente nivel. Entonces, realmente tus objetivos los has planteado con respecto al momento del viaje en el que tú te encuentras, ¿no? Dentro de ese grade, ¿vale? De ese grado. Senior, por ejemplo, imagínate, el Senior tiene no sé cuántas tropecientos tipos de expectativas, ¿vale? Cuando nosotros al final evaluamos en ThoughtWorks España un salario, queremos saber dónde se encuentra la persona dentro de su rol y de su grado. De manera que lo que hacemos es, sí, el performance tiene un impacto, pero queremos ver holísticamente y en comparación con las expectativas dónde se encuentra esta persona. Oye, esta persona se encuentra, no, muy cerca del inicio de su trayectoria como senior. Necesita asistencia en determinadas cosas, apoyo, no se siente cómodo haciendo estas cosas, o al revés, ¿no? Ha logrado madurez, autonomía en estas cosas, controla de la tecnología que se espera, lidera conversaciones o influencia al cliente, lo que sea, ¿no? Las expectativas que tengamos. Entonces, cuando hacemos el ejercicio de revisión salarial, comparamos a todo el mundo con eso y les decimos, vale, y esto lo hablamos obviamente con los líderes, con la gente que trabaja contigo y demás, y les preguntamos, oye, con las expectativas que existen para este rol y para este grado, ¿dónde se encuentra esta persona dentro de su viaje, ¿no? Y en función de eso, intentamos corresponder siempre el salario al momento en el que tú te encuentras, ¿vale? Con respecto, digo, a esas expectativas de rol y de grado. De manera que jugamos con un elemento que funciona igual para todos. Todo el mundo tiene el mismo tipo de expectativas y de exigencias, por así decirlo, en un determinado rol y en un determinado grado. ¿Vale? De manera que eso es lo que valoramos sobre todo. El performance sí importa, ¿vale? Y nuestra herramienta de performance sí nos da indicación, por ejemplo, de, oye, esa persona ya está lista para hacer un cambio de grado. Por supuesto, entonces tenemos en cuenta el ciclo de performance para eso. Pero si no, lo que queremos ver a la persona en su conjunto y no cerrarle en un ciclo de performance en el que esa persona igual se ha encontrado o se ha centrado en 2 o 3 objetivos que eran los inmediatamente siguientes necesarios para seguir evolucionando, por ejemplo, dentro de su rol de Senior Developer. Claro. Muchas gracias por esta parte. ¿Y la parte de promoción también funciona más o menos igual o no? Porque entiendo que muchas veces, o en algunos casos, habrá una serie de promociones que tengan sentido porque la empresa necesite esos nuevos roles, y habrá otros casos en los cuales, bueno, tenemos una persona que sabemos que ya podría promocionar al siguiente rol, pero tal vez la empresa todavía no necesita ese rol. ¿Ahí cómo funciona?
a día de hoy no manejamos o sea, no tenemos esas limitaciones. Es decir, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos involucrados en un proceso de revisión de promociones, ¿no? Ujú. No tenemos esa presión de necesitamos esto, los promocionamos, o no los necesitamos, no los promocionamos. Volvemos a utilizar esas expectativas que tiene cada rol y cada grado, y en función de su nivel de readiness evaluamos si esa persona está lista o no. Y ese es el criterio que funciona. Pero no tanto una necesidad de la compañía de promocionar en ese sentido. Promocionas cuando se estima que cumples con las expectativas para esa promoción. Que muchas veces pasa eso, que vos decís, no sé, imagínate que querés ser, hay empresas que ahora están de moda lo de principal, ¿no? Ser el rol de principal. Claro, Sí. el principal puede haber una X cantidad de personas dentro de la empresa, porque no todo el mundo puede ser principal. Pero tal vez hay personas que ya están preparadas para dar ese paso, pero como la empresa todavía no tiene ese hueco, ese rol, pues a veces ahí es el problema que se suele tener de decir, vale, podrías promocionar, pero no puedes porque la empresa no lo está necesitando. En nuestro caso no es así. Es verdad que, digamos que como compañía sí que tenemos que tener como todas las compañías. O sea, no puedes tener una organización de todo principals y nadie por el medio, ¿no? Pero eso se soluciona mucho con el crecimiento, con el recruitment y con nuestra estrategia un poco de incorporación de talento dentro de la organización. Pero no es una limitación para nosotros en ese sentido, tal cual lo comentas. Y bueno, yo creo que ya llevamos una horita y algo charlando. Creo que es el momento de abrir uno de los grandes melones que teníamos acá sobre la mesa. En los últimos meses ha estado muy candente en todas las empresas de tecnología el tema de layoffs. Casi no hay día que nos despertemos y no abramos las noticias y veamos que en Meta han despedido a 10.000 personas, en Twitter otras no sé cuántas, que en Meta lo van a volver a hacer, como que que en Amazon también van a volver a hacer layoffs y demás. Y al final eso también a veces lamentablemente nos toca a nosotros. Y bueno, tanto como nos tocó a nosotros, a mí en particular, dentro de, bueno, yo no entré dentro del layoff, pero sí que nos ha tocado dentro de Eventbrite, que tuvimos un layoff y también fue bastante hablado estas últimas semanas. Creo que incluso fue el mismo día o durante la misma semana que también le pasó a ThoughtWorks. ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasó ahí? Vale, aquí voy a seguir hablando yo porque quizás es que me ha tocado más de cerca, aunque todos hemos estado involucrados, pero ahora puede hablar él y Elena, claro. A ver, al final yo creo que para nosotros, siempre lo hemos dicho, para ThoughtWorks, bueno, la verdad es que es una cosa bastante poco habitual, no había pasado hace muchísimos años tener que tomar una decisión así, ¿no? Y siempre lo hemos planteado como el último recurso, ¿no? Y para nosotros esto es importante incidir. Ha sido el último recurso cuando hemos visto que, bueno, pues la situación igual requería tomar estas medidas para preservar el bienestar del resto del negocio. Es verdad que ha tenido un impacto limitado en cuanto al número de personas, si consideramos el número de gente que tenemos en ThoughtWorks, que somos 12.000 personas, y en España también ha tenido un efecto limitado, ¿no? Pero, lógicamente, para nosotros es lo más difícil, ¿no? O sea, una cosa es un proceso de despido por performance, ¿no? Que ahí lo puedes justificar, por lo que decíamos, no es el momento de una persona y demás. Estos son mucho más complicados, ¿no? Porque al final Claro. Sale gente de la organización que es perfectamente válida, ¿no? Pero que igual pues no coinciden las necesidades que existen en ese momento con los perfiles de determinadas personas, ¿no? Entonces, de verdad es el proceso en todos los sentidos, ¿no? A nivel de trabajo emocional y tal, yo creo que más desgastante. Obviamente muchas veces, por supuesto, los principales afectados son las personas que lo sufren, ¿no? Pero para equipos como el nuestro suponen un estrés y un desgaste tremendo, ¿vale? Y sí que es verdad que para nosotros, y lo más importante en esos casos, y en este caso reciente que señaladas, era... Y créeme, obviamente muchas cosas se tienen que tener en cuenta, son procesos muy complejos cuando afectan a un número de personas determinado y no a personas individuales, o sea, a casos individuales. Hay que tomar muchísimas cosas en cuenta, hay que garantizar que el proceso salga bien, que sea seguro,
y que sea de una manera compliance para la compañía, pero te aseguro que para nosotros la prioridad ha sido, y dentro de que no hay una forma buena de hacer esto muchas veces, ¿no? Y que luego cada uno tiene su opinión, pero nuestra prioridad ha sido poner en el centro a las personas afectadas y hacerlo lo mejor posible para las personas afectadas, ¿no? Y yo creo que ahí sí que hemos dedicado tiempo, primero, a explicar bien las cosas, a tener conversaciones, primero con ellos, que los primeros que lo supieran fueran las personas afectadas, que le explicábamos bien el por qué y que además cómo podíamos ir un poco más allá intentando ofrecer soporte. ¿Y ahora qué, no? Y ahora después, ¿qué hacemos, no? Y yo creo que ahí, de hecho, todavía estamos con ellos, seguimos ofreciendo soporte de distintas maneras a esas personas que han salido, porque son personas muy válidas y que obviamente pues han salido por circunstancias un poco que han marcado el negocio, ¿no? Pero no ellos mismos, ¿no? Entonces, yo creo que pensar en ellos, darles y tratarlos con la mayor dignidad, respeto y diría que hasta cariño en esas circunstancias, para nosotros ha sido lo primordial. Y dentro de eso diría que lo hemos intentado, como digo, hacer lo mejor posible, sin que haya una receta mágica, ¿no? Para hacerlo, ¿no? Y luego hablar con la compañía, ¿no? Y contar a la gente, a los que se quedan, ¿no? ¿Por qué hemos hecho esto, ¿no? Y abrir ahí también, pues, las opiniones, las críticas, todo, ¿no? Para que, bueno, pues expliquemos el porqué y luego escuchemos, pues, cómo se siente la gente o opiniones, otras soluciones y demás, ¿no? Pero bueno, es un proceso bastante complejo y yo creo que de catarsis importante en la organización. Pues yo creo que una cosa, lo que decías al final, Javi, de también cómo se mostró liderazgo a nivel interno después de todo esto, ¿no? Y sobre todo porque hay, no sé, fue una decisión global y que en regiones se hizo de forma distinta. Entonces también crear ese espacio para que la gente de ThoughtWorks España pregunte cosas que venía escuchando, rumores o lo que sea, que en realidad contar cómo fue, qué es la ley que aplica a España, cómo son los procedimientos, todo eso, que quizás hay gente que no lo sabe, entonces empieza como a presuponer cosas o a llevar, no sé, rumores que no son verdad o cosas así. Y hubo bastantes instancias como de eso, ¿no? De open micro y de preguntar y de cómo se hizo y lo que sea. Entonces creo que eso ayudó mucho y también es desgastante a nivel de liderazgo, ¿no? O sea, para una región. Así que en eso, bien. Pero bueno, nunca hay una forma buena o linda de hacerlo porque no lo es. Pero Lamentablemente no. No, y también a nivel de comunicación interna, como decía Elena, se han estado creando espacios durante estas semanas de micrófonos abiertos, está el equipo de liderazgo, pues haced todas las preguntas que tenéis. También habían momentos durante las 2 siguientes semanas donde los empleados podían preguntar directamente al equipo de liderazgo o poner una reunión. Y creo que esto es un factor diferencial que yo no he visto en muchas empresas, también de cara a los empleados, de tener este acceso directo también con la parte de liderazgo para poder entender mejor la situación. Pero realmente lo que también he visto es que para nosotros el layoff ha afectado, y sobre todo por el tipo de cultura que tenemos. Tenemos una cultura muy cercana, la gente es muy colaboradora, entonces también en esta instancia para nosotros lo primero ha sido las personas, como decía Javi, y también en el seguimiento después. Nosotros desde el equipo de People estamos apoyando con varias herramientas y de varias maneras apoyar, pero también veo que viene de los ThoughtWorkers también poder crear este vínculo personal con las personas y poderles apoyar el después. Y eso es algo que veo como muy bonito también, que al final como empresa ponemos primero las personas, que parece casi un paradoxo, ¿no? Dentro de un layoff poder decir eso, pero dentro de unas circunstancias difíciles, de una decisión que tomar, esta ha sido la prioridad dentro del tipo de decisión que había que tomar.
Completamente de acuerdo y bueno, y repito un poco lo que había comentado al principio, ¿no? De que por mucho que uno a veces piense que un layoff significa que no se pone a las personas por delante, que solamente el dinero es lo que prima, muchas veces no es así. Hay que mantener a veces la continuidad del negocio, la escalabilidad y que el negocio pueda seguir adelante, y eso a veces lleva con tomar decisiones un poco menos bonitas y menos fáciles, ¿no? Pero eso no significa que la empresa haya Claro. dejado de preocuparse por las personas o que haya cambiado toda su filosofía, ¿no? Que Claro. también creo que esto es algo muy complicado, y desde el equipo de People imagino que también es más complicado cómo volver a crear esa moral, esa confianza y ese entorno que seguramente antes estaba estable y de repente vino un poco de terremoto y lo movió, ¿no? Sí. Yo creo que Claro. primero es crear ese espacio de comunicación. Es decir, yo creo que sobre todo la primera semana no hemos estado tan pendientes como tal en Business Partner respecto a los empleados, porque hay un momento en el cual las personas tienen que desahogarse, que hablarlo. Hay momentos muy emocionales, sobre todo en los primeros días después de un layoff. Pero nosotros ahora sí que estamos ahí ayudando y intentando apoyar sobre todo los líderes, porque al final los líderes son los que se quedan con equipos afectados y también les ha afectado a ellos. Entonces, también poder dar herramientas y poderles guiar un poco en este momento también es una ayuda. Es decir, que no se sientan solos en este momento. Exacto. Claro, y yo creo que en nuestro caso, Nico, ha sido también, como decía, ha sido última medida. Nosotros antes, la gente además lo ha visto porque lo hemos implementado, hemos intentado implementar otras medidas para que esto no ocurriese, ¿no? Pero una cosa importante que no sé si decías o habíamos hablado otro día es, al final es importante que, claro, esto es un shock para la gente, ¿no? Y para una empresa como la nuestra, quizás es más shock todavía, ¿no? Pero esto no significa que la empresa cambie. La esencia de la compañía no cambia. Quizás hará tiempo o faltará tiempo para que la gente lo vea, ¿no? Pero nuestro compromiso con nuestros valores, con nuestra forma de hacer y tal, no cambia, ¿no? Y a veces cuando esto ocurre, la gente puede pensar, ostras, esta ya no es la empresa con la que trabajaba. Y al final creo que también hay que saber diferenciar por qué se hace esto, pero esto no hace que nosotros cambiemos. De hecho, todo lo contrario, ¿no? O sea, nosotros vamos a seguir reforzando esos valores, esa cultura de ThoughtWorks y no cambia, ¿no? Aunque para muchos sea un shock y obviamente tendrán que vivir su periodo de duelo. de grief, ¿no? Sí, de duelo, durante el tiempo que cada uno necesite, ¿no? Pero eso no cambia tampoco cómo somos, ni lo que hacemos como compañía, ni desde luego lo que va a hacer o lo que hemos venido haciendo como equipo de People. ¿Y cómo, bueno, dos preguntas. Primero empezamos por la más básica. ¿Cómo fue un poco, a grandes rasgos, el proceso del layoff, ¿no? Porque muchas veces lo leemos en periódicos, lo escuchamos en un montón de lados, pero después normalmente no todos hemos vivido un proceso de layoff. ¿Y cómo funciona? ¿Cuáles son los pasos un poco que suele haber dentro de una empresa que ejecutan el layoff? A ver, dentro de lo que puedo entrar, lógicamente, Claro, al final esto es, como decimos, es una decisión que no se toma individualmente o no se toma a nivel país, sino que se toma a nivel global, ¿no? De manera que primero requiere de una coordinación y alineación global, ¿no? Insisto, de respetando cómo queremos hacerlo, que yo creo que eso es global, ¿no? Del respeto y poner en primero a las personas que están afectadas y cómo vamos a apoyarles y demás, cómo hacemos que lógicamente nos coordinemos dentro de los países para hacerlo, saber el impacto que va a tener este proceso y acordar obviamente las personas que van a ser afectadas dentro del proceso. Lógicamente, tanto el número de personas como los criterios que se van a utilizar para, bueno, pues para esto, ¿no? Insisto, en este caso, basados en las necesidades del negocio. Y a partir de ahí, como digo, el proceso también depende de cada legislación, ¿no? En España es complejo, ¿no? Hay que saber
qué tipo de despido corresponde, cómo se justifica ese despido, cómo se prepara toda la documentación para el despido. Luego nosotros hemos tenido que trabajar mucho internamente es qué pasa después, ¿no? Es decir, qué queremos ofrecer a esas personas que van a salir, cómo les podemos ayudar, con qué proveedores contactamos, qué tipo de servicios ofrecemos. En este caso, también por la complejidad global, la estrategia de comunicación es fundamental, ¿no? Es decir, cómo va a ser la comunicación, quién dirige la comunicación, qué parte de la organización corporativa, qué parte de las regiones, ¿no? Cómo se va a trasladar la información, cómo se va a hacer el proceso, cómo, y por supuesto, de todos los procesos internos de seguridad, compliance, infosec, que están involucrados. O sea, al final, una de las cosas que te das cuenta cuando haces esto, por desgracia no es la primera vez que me tocaba, quizás este ha sido más complejo, es la cantidad de cosas que hay que tener en cuenta para que todo funcione de la mejor manera posible, para que el proceso, por un lado, sea limpio, compliance y seguro para la organización y que cumpla con todos los requisitos que tiene que cumplir. Y segundo, cómo lo haces o cómo intentas hacerlo lo mejor posible, tanto para la gente que se va, Claro, como para la gente que se queda, claro. ¿no? Y ahí, por ejemplo, sobre ese nivel de transparencia que decía que hemos intentado aportar al máximo, por lo menos desde aquí, ¿no? Sí, No sé si contesto tu pregunta. completamente. No puedo entrar en demasiado detalle. No, claro, pero, claro, por supuesto, pero yo también me refería a todo eso, me parece perfecto que iba un poco con lo que preguntamos, pero también era un poco eso, ¿no? De los steps que ustedes fueron dando, de cuando se comunica a la gente, luego imagino que después también habrá, por lo menos en mi experiencia fue una comunicación que se hace en el cual se informa de que va a haber una serie de un layoff, y a partir de ahí después tiene que haber reuniones de los managers con las personas afectadas para contar toda esa transparencia y demás, ¿no? Entonces, imagino que desde el equipo de People tiene que ser bastante complicado porque es muy difícil gestionar esos tiempos de que mientras si estás mucho tiempo callado, al final la gente que no sabe en qué punto está, empieza a ponerse más nerviosa y eso puede ser un poco contraproducente, pero si lo haces demasiado pronto, tal vez al final también eso puede ser contraproducente para el resto de personas que todavía no se están enterando de cuáles son los afectados y demás, ¿no? Entonces sí que tiene que ser claro. bastante complejo. Claro, yo creo que hay distintos modelos de actuar, ¿no? Es, como digo, nosotros dijimos, primero, para nosotros tiene que saberlo la gente afectada, pero cuando pones por delante a unos, de alguna manera despriorizas a los otros, ¿no? Sí. Es decir, pues sí, puede haber un lag de tiempo en intentar siempre que sea el menor posible entre que la gente afectada se entera y se comunica al resto de la organización. La otra es esta que se ha utilizado mucho de mando un mail y la gente va a ser despedida y padapán. O otros que anuncian con semanas de antelación de voy a despedir a 8.000 personas o a 10.000 y de repente creo hay me imagino, un clima tremendo de tensión dentro de la organización que quien trabaja esas semanas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, como digo, creo que depende mucho de la estrategia que quieras tomar. Al final, cuando priorizas a unos, lógicamente otros van a tener una afectación diferente, ¿no? Pero bueno, es donde tú quieras poner el foco. Y para mí, diría que el foco esos días tiene que estar en las personas que salen de la organización, ¿no? Ellos deberían ser la prioridad. Y hay gente que igual no lo comparte, pero para mí es la prioridad, ¿no? Y los demás, oye, en el fondo, pues sí que angustia, que es un mal momento, son tus compañeros y tal, pero bueno, al final estás dentro de la organización, ¿no? Pero sobre todo pensar en esos, ¿no? En las personas que realmente están impactadas directamente. Y yo bueno, a nivel personal, bueno, a pesar de todo, notamos que hubo un montón de transparencia también dentro de nuestra empresa. Aún así, sabíamos que durante esa semana, por lo menos, la carga de trabajo, y incluso nos lo comunicaban desde dirección, que bueno, que se entendía que hasta que todo se vuelva a estabilizar un poquito y la carga de trabajo iba a bajar. Pero imagino que en su caso es un poco más complicado, porque
saber que esa mente en otro lado de los trabajadores no va a afectar a ThoughtWorks, sino que va a afectar a clientes, ¿no? Entonces, ¿cómo lo gestionaron ustedes desde People? Yo diría que el comportamiento de la gente ha sido bastante ejemplar en ese sentido, la verdad. No diría, por supuesto que hay días, pues igual esos días tal, no te apetece hacer determinadas cosas o tu compromiso baja y demás. Yo diría que no hemos tenido, no que haya llegado a mí, por lo menos, no sé a vosotras, como un impacto directo en el rendimiento de nuestra gente, la verdad. No, la verdad que no, pero sí que se ha invertido también tiempo para explicar a los empleados, pero al final en el impacto con el cliente no se ha notado tanto. También para nosotros como empresa es importante también el trato con el cliente, mantener una cierta profesionalidad también a la hora de trabajar. En este sentido no se ha visto impactado, pero sí que es verdad que durante aquellas semanas ha habido bastante comunicación, entonces me imagino que algunos empleados habrán estado con el cliente, pero pendientes también de lo que estaba pasando en el día a día dentro de ThoughtWorks. Completamente y súper esperable. Bueno, muchísimas gracias por contarnos un poquito todo esto de los layoffs, que al final son temas complicados, son temas difíciles de tratar y bueno, aquí lo contaron con toda la transparencia y honestidad del mundo. Muchas gracias. Y bueno, ya para entrar en los últimos temitas que podemos ir charlando, y creo que lo vamos a acordar un poquito porque ya estamos llegando a la hora, pero un poquito de dar consejos, ¿no? Al final el equipo de People también es un equipo que se encarga de generar la parte de talento y la parte no del recruiting, pero sí de la parte del proceso de selección. Y creo que muchas veces todos creemos que solemos hacer bien las pruebas de selección, pero muy lejos de la realidad, ¿no? Normalmente nos pasa cuando creemos que lo estamos haciendo muy bien, después cuando entrevistamos nos damos cuenta de que nos faltan un montón de cosas. ¿Y ustedes qué truquitos así generales podemos ir dejando a la gente que va a participar en un proceso de selección, ya sean algunos para gente técnica, ingenieros, desarrolladores, gente de Cuba y demás, marketing, como muy técnico, muy especialistas, y otros truquitos o consejos que se les suele dar a la gente para los procesos de selección de gente de management? A ver, creo que él y yo acá venimos de backgrounds parecidos, así que yo creo que para la gente técnica, no sé, pensando en el proceso de selección de ThoughtWorks, es muy interactivo, o sea, no solemos trabajar con mucha prueba, viste, esas que te mandan código y lo que sea. Sí, o sea, para algunos perfiles sí, pero para otros no. Y creo que nuestra estrella es la pairing interview que tenemos, que es como, incluso a la gente que le va mal, le gusta. O sea, cuando les tenés que dar el feedback, dice, a ver, no importa, creo que no lo hice del todo bien o como me hubiera gustado, pero fue una masterclass. Entonces, yo creo que entrenar esa parte, ¿no? La parte del pair programming, que es un pilar nuestro, y que si querés trabajar como programadora, la vas a tener que pasar. Entonces, creo que es sí mostrar toda tu capacidad técnica y showcase todo, brillar todo lo que quieras, pero no dejar la parte de consultoría de lado, porque en la pairing eso se ve mucho. ¿En qué se ve exactamente la parte de consultoría? Y se ven cómo colaboras con la otra persona, cómo vas guiando un poco el pairing, qué preguntas haces, qué preguntas estratégicas a nivel de tecnología, qué decisiones estás tomando, ¿no? Respecto a ese problema. Y eso lo evalúan un montón nuestros entrevistadores y entrevistadoras. Así que eso. Y prepararla muy bien, porque te damos un montón de material y tiempo también. Entonces, nada, es una linda entrevista. Y una cosa que aconsejaría es, bueno, primero lo que decía Elena, prepararse para las entrevistas, porque eso es súper importante en qué impresión estás dejando en los demás. Y parece una banalidad, pero te puedo garantizar que en los años que he estado en recruitment, la cantidad de gente que no se preparaba para la entrevista era un montón. Es decir, no digo de saberte a dedo todo lo que hacemos, pero demostrar esta curiosidad también, porque
al final, aunque tú no estés buscando trabajo, cuando entras en un proceso de selección, lo que te interesa es también ver si este trabajo te interesa. Y al final, si no demuestras esta curiosidad, nosotros como empresa tampoco nos podemos abrir a darte más posibilidades dentro del proceso de selección. Entonces, es un conocimiento mutuo. Y también una cosa que aconsejaría mucho es eso de prepararse, pero también disfrutar del proceso. Porque el entrar en un proceso de selección es un proceso de descubrimiento también de cómo trabaja otra empresa. Y creo que a pesar del hecho de que te vaya bien o te vaya mal el proceso de selección, siempre hay algo que puedas aprender. Y sobre todo en tipo de entrevistas tan dinámicas que te abren puertas en ver cómo puede trabajar otra empresa. Entonces, también eso, disfrutar del proceso. Sabemos que es mucho tiempo, mucha inversión también por parte tanto nuestra como de las personas que están siendo entrevistadas. Entonces, lo mínimo que se puede hacer es salir de la entrevista con algo que se haya aprendido por ambas partes. Y entonces disfrutar también de este proceso. Es que es complicado, a veces es complicado disfrutar porque si estás participando del proceso de selección cuando estás trabajando y dices, bueno, a ver si cambio de empresa y demás, es distinto a cuando uno quiere cambiar de empresa y tiene abiertos 5, 6, 7 procesos o 4 o 3 procesos, pero si son procesos que todos son largos, todos tienen su challenge, code challenge, o tienen su pair programming, todo su análisis, todo su preparación y demás, a veces sí que es un poco complicado poder, ¿no?, gestionar ese disfrute. Totalmente. Y entiendo también para una persona que está buscando activamente trabajo, al final es otro trabajo, buscar trabajo. Es una inversión de tiempo brutal, esfuerzo y también a nivel emocional es muy difícil. Luego al final de un proceso tienes que tomar una decisión, no es tan sencillo. Por eso a veces creo que bajar un poco puede ayudar en el nivel de estrés, pensar en bueno, que vaya bien o que vaya mal, algo he aprendido. Y hay muchas empresas. Entonces lo mejor para mí es ver varias empresas y ver dónde encajo. Porque lo que me he encontrado muchas veces es, y se entiende perfectamente, son muchas ganas de entrar a ser parte de una empresa, como puede ser Thoughtworks, pero quizás aquel no es tu momento, o quizás te faltan algunas partes técnicas, pero hemos tenido también personas que luego han repetido el proceso con feedback al cabo de 6 meses o un año, y luego han pasado un proceso de selección porque le faltaban estos aspectos. Y para nosotros también es súper importante poderte dar feedback de cuáles son las cosas que nosotros vemos como empresa que te puedan faltar. Y por eso digo, disfrutar en el sentido de que lo que nosotros podemos ofrecer es hacer una perspectiva de cosas que vemos durante el proceso de selección de cómo lo estás haciendo. Tal cual. Pero Nico, lo entiendo perfectamente lo que decías, que es difícil a veces disfrutar. Yo también lo he pasado como persona entrevistada y cuando estás en una entrevista, una parte de tensión que es brutal. Y también cuando trabajas como recruiter, tu rol también es eso, un poco intentar bajar el nivel de tensión y ansiedad que puedas tener. Genial, muchas gracias. Y a vos, Javi, te voy a cambiar la pregunta. A vos, Javi, te voy a preguntar qué recomendarías o planteado de otra forma sería, de todo el proceso de selección de Thoughtworks, ¿cuál es la parte que más orgulloso estás y que puede ayudar a otras empresas que no lo están haciendo de esa forma? A ver, yo creo que son varias cosas. La verdad que además el proceso de selección en Thoughtworks está involucrado todo el mundo. Todo el mundo tiene que participar del proceso de selección. Lo más orgulloso, yo sí te hablo desde mi experiencia, o sea, yo creo que la cercanía de la gente, cómo explicas, cómo te cuentan o la pasión con la que te cuentan cómo es Thoughtworks es lo que a mí me hizo venirme a Thoughtworks. Y recuerdo, nosotros tenemos una fase del proceso, es una entrevista cultural. Nunca la había hecho como tal, de esa forma en Thoughtworks. Pero el hecho de poder sentirte cómodo, por lo menos como yo lo sentí, ¿no? Hablar de temas súper random, incluso a veces polémicos, pero sentirte que se crea ese espacio seguro, en el que puedes comentar, en el que ves que hay diversidad de opiniones, y que realmente es un factor que realmente, te lo dicen desde el principio, importa mucho en Thoughtworks,
Y como volví a decir, con todo esto de la alineación de valores y demás, pese a la heterogeneidad de gente que tenemos de todos pensamientos, procedencias y demás, ¿no? Pero para mí, yo creo que de lo que más me orgulloso es cómo la gente transmite todo eso y creo que además se transmite mucha verdad en el proceso. Y creo que intentamos ser muy realistas con lo que hay. Obviamente, hasta que no te incorporas a una empresa, no sabes cómo van a ser las cosas, pero creo que se transmite mucha realidad. Y yo creo que acabé el proceso de ThoughtWorks en un momento que no sabía si me quería cambiar o no me quería cambiar, no tenía claro. Había muchas circunstancias ahí en mi vida que no tenía claro. Que dije, ostras, quiero trabajar con esta gente. Y me lo hicieron sentir todas las personas con las que estuve en el proceso y me impactó sobre todo esa entrevista cultural en la que hablas de temas que ni se te ocurriría hablar en otras muchas entrevistas o en otras organizaciones. Y me divirtió y me hizo sentir muy a gusto. Y te aseguro que en esa entrevista salen temas que pueden ser hasta polémicos y que pueden generar un debate tal, ¿no? Pero me encantó tener esa conversación y crear ese espacio tan seguro desde el primer momento. Qué bueno, me alegro mucho. Elizabeth, Elena, Javi, estamos llegando ya al final del episodio y como siempre me suele pasar, nos van a quedar un montón de temas en el tintero, pero bueno, desde ya quiero agradecerles todo lo que estuvieron contando porque aprendí un montonazo de cómo funciona el equipo de People de ThoughtWorks y también estoy seguro que todos los que nos escucharon o los que nos van a escuchar y también ver, porque ahora también estamos en YouTube, van a aprender un montón de cositas de todos, de tanto la gente técnica como la gente también de People, ¿no? Y otra gente que también quiere saber un poquito cómo funciona un equipo de People. Igual todavía no nos vamos a ir porque nos queda unos minutitos solamente, porque en esta última temporada lo que estamos haciendo es un jueguito, que en realidad no es un jueguito porque es una mini dinámica de una retrospectiva. Se llama Remember the Future. Es muy probable que varios lo conozcan porque es bastante conocida y es muy divertida. Y lo que vamos a hacer es plantearla y explicarla a la vez. Antes elegí una persona al azar de ustedes tres, en este caso ha sido Elena, y Elena va a ser la que va a viajar al futuro. Se llama Remember the Future porque Elena va a viajar al futuro al año 2030 y cuando llega allí se va a dar cuenta que el equipo de People de ThoughtWorks ya no existe. No sabemos por qué, pueden haber infinitas razones por las que haya desaparecido y Elena lo que va a hacer es, dependiendo, teniendo en cuenta dónde está ella y las cosas que está viendo, va a apuntar en un papelito cuál es esa razón por la cual la empresa, la empresa continúa, el equipo de People de ThoughtWorks ha desaparecido. Y mientras Elena termina de escribir el papelito, también ustedes pueden... y mientras Elena termina de escribir el papelito, ustedes pueden dejar en los comentarios de YouTube o de Spotify, donde quieran, cuál para ustedes creen que puede ser esa razón principal por la cual el equipo de People de ThoughtWorks ha desaparecido. Y ahora volvemos con Elena, volvemos al año 2023, y Elena encuentra en el bolsillo ese papelito que decía la razón por la cual el equipo de People de ThoughtWorks desapareció. Elena, ¿cuál es esa razón? Ok. Los Talent Business Partners se convirtieron en People Managers y es un rol billable de cliente. Y Operations se trasladó a un centro de excelencia, a un COE. Perfecto. Y entonces, eso, primero que necesito una traducción. Y segundo, que después de la traducción, tanto Eli como Javi, lo que van a necesitar, lo que van a tener que hacer es crear un action point a día de hoy, en el 2023, de qué harían ellos para, sabiendo lo que podría llegar a pasar en el 2030, no pase. Entonces, primero, la traducción. La traducción. El rol de él y el mío, básicamente que lo estuvimos explicando, pasa a ser un rol que paga el cliente. Que paga. Sí, que es billable, ¿no? Es como pasa a ser un rol facturable para ThoughtWorks y toda la parte de operations y payroll y todo eso se traslada a una región centralizada, a un COE, un hub. Entonces ya no hay, primero porque ustedes, el cliente ya no quiere pagar por eso, y en el segundo caso porque el resto de responsabilidades que tenían se lleva a otro lado. Perfecto.
Entonces, Celi y Javi, ¿quién es el primero que se anima a hacer el action point? Le tengo que decir que con el primer punto seguimos existiendo como equipo. Aunque no estemos como equipo de people, estamos dentro de los equipos. Entonces, yo creo que eso está clavado. Es decir, que para mí, el único escenario sería que no hubieran personas en ThoughtWorks. Entonces, no hay un equipo de people. Pero planteado como lo planteó muy, muy sabiamente Elena, pues seguimos, pero encima billable. Así que Encima yo creo que somos sería la oportunidad. somos rentables para el negocio, definitivamente. Claro. Qué bueno. ¿Y Javi? ¿Cómo lo evitamos? Sí, yo creo que al final es continuar aportando valor para la gente, ¿no? Y yo creo que hay cosas que yo antes pensaba, ¿cómo nos sustituiría? ¿No? Pues con lo que se habla ahora todos los días, ¿no? Con una herramienta de inteligencia artificial, ¿no? Que te da las respuestas y tal. Que no digo que parte de nuestras funciones no acaben por ahí, ¿no? Pero yo creo que es cómo evitarlo. Yo creo que es seguir teniendo esa aproximación de verdad genuina hacia la persona, hacia preocuparnos por la persona, por su crecimiento, por su desarrollo, por aportar ese valor diferencial que creo que como personas, ya en People o ya en otras funciones, podemos realmente aportar. Eso es lo que marca la diferencia y lo que marcará que los equipos de People sigan existiendo o incluso espero que tomen todavía más valor para muchas organizaciones. Qué bueno, aplauso. Me gustó mucho las dos respuestas y la propuesta también de Elena. Muchísimas gracias por participar de este pequeño experimento que a mí me gusta mucho. Esta retro me suele ser súper divertida. Suelen salir un montón de cosas muy locas de que uno no se puede imaginar y al final nos ayudan a ponernos un poquito de saber en qué podemos pensar en el futuro. Y bueno, ahora sí que se termina el episodio. Espero que la hayan pasado tan bien como yo, que se hayan divertido, que hayan estado cómodos y que hayan podido compartir un poquitito de lo que ustedes hacen en el día a día. Muchísimas gracias por venir a participar y charlar conmigo. Gracias, Nico. Gracias a ti, Nico. A mí se me ha hecho corto. Ya. a mí también. Parecía que iba a ser mucho tiempo, pero al final se hace corto. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias A ti, Nico. Un placer. Adiós. Y a ustedes, amadas y amados amigos que están del otro lado del transistor, solo quiero decirles gracias. Gracias por escucharnos desde tantos lugares del mundo. Gracias por dejar que les acompañe mientras salen a correr, mientras salen a hacer la compra, mientras salen a caminar o están compilando. Gracias. Mi nombre es Nicolás Patarino. En Twitter y en todas las redes sociales soy @npatarino. Así que pegame una seguida en Twitter, una suscribida en YouTube y deja un comentario en el episodio que dicen que eso reayuda a que nos descubra más gente. Pero sobre todo, te voy a pedir un gran favor. No te olvides que ser un mega crack en tu rol está muy bien, pero ser buena gente está muchísimo mejor. Porque dentro de 5 años nadie se va a acordar de tu trabajo, pero sí lo van a hacer de si eras o no buena persona.